Le doy la bienvenida para iniciar con la charla y el análisis de este tema a Víctor Hernández. Él es especialista en seguridad nacional de la Universidad Panamericana. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido, buenas tardes. Gabriel, como siempre, muy agradecido por la invitación. Oye, pues el día de hoy, como usualmente los días 20, 21 se están presentando los datos de pues, la violencia, la seguridad, los datos que arroja sobre la incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo, y en un momento me gustaría pues charlar sobre ello, pero bueno, parte de lo que se presenta por parte de la Secretaria de Seguridad es que en cierta manera dice pues baja el homicidio doloso, baja el feminicidio, baja la violencia familiar en un 3.4%, y bueno, se habla inclusive que la percepción de seguridad pública de la inseguridad está en su mejor nivel desde el 2013, según los datos de la encuesta del INEGI. Pero aquí hago un pero, digamos, porque pues si nos situamos en los polvorines en los que se ha convertido distintas ciudades de la República, como veíamos hace un momento en León, en el estado de Guanajuato, Morelia, en el estado de Michoacán, Jalisco, Tijuana, en Baja California, bueno, Jalisco, Guadalajara, en zona conurbada, pues nos damos cuenta que la situación no ha mejorado, pero ni un milímetro, Víctor Hugo. ¿Cómo lo analizas esta situación? Pues mira, la realidad es que en estos reportes mensuales del Secretariado Ejecutivo hay poco que presumir, digamos, hay algunos pequeños decrementos que cumplen el criterio de lo estadísticamente significativo, pero eso no se traduce en que el país ya esté pacificado. El tener ahorita tasas de homicidios que rondan los 30 homicidios por cada 100,000 habitantes sigue siendo inaceptable para un país que presume de ser democrático y moderno. Para tener la escala de comparación, en Europa el promedio de todo el continente es de 3 homicidios por cada 100,000 habitantes. Estamos muy lejos de alcanzar esos estándares. En feminicidio, pues bueno, a pesar de que en efecto se registre este decremento que insisto, todavía le falta mucho, pues bueno, la administración de Claudia Sheinbaum y del presidente López Obrador ha sido precisamente de desdén frente a las demandas por políticas de seguridad con un enfoque de género. Y en ese sentido, lo que es muy preocupante es que, bueno, hoy tenemos algunos focos rojos, tenemos Guanajuato, tenemos Michoacán, tenemos Tamaulipas, tenemos Sonora, pero lo que es preocupante es que en la medida en que se perpetúe la guerra contra el narco y las debilidades institucionales que tenemos, cualquier estado es susceptible de convertirse en un infierno. Pensemos por ejemplo en Yucatán. Yucatán ha permanecido relativamente en paz a lo largo de toda la guerra contra el narco, y lo que preocupa es que las debilidades estructurales y las condiciones estructurales que permiten la violencia y la impunidad siguen ahí. Entonces, hoy es Guanajuato, mañana puede ser Yucatán, es decir, en realidad nadie está exento de que esta situación siga escalando. Entonces, eso es lo que en realidad deberíamos estar trabajando. Oye, hago un paréntesis dentro de este mismo tema, pero el presidente poniendo el tema del Nintendo, vaya, inclusive hasta suena, podría pensarse que está más preocupado por otras cosas que por la realidad, independientemente de la discusión que podamos tener sobre la violencia en los videojuegos y demás. Pero regresando, la realidad de la estrategia, ¿sigues hasta el día de hoy haciendo un corte, viendo una estrategia viable para atender este tema de la inseguridad, Víctor? A ver, hay que entender, primero este tema de los videojuegos, que es ridículo, y en general en la prevención del delito lo que sabemos son dos cosas. A ver, si en efecto los videojuegos fueran la única o la más importante causa de los videojuegos, yo me pregunto qué videojuegos jugaban Atila el Uno o Napoleón Bonaparte para explicar sus intentos de conquista y todas las muertes que dejaron. O sea, de entrada el argumento por sí mismo es ridículo. Sabemos en materia de prevención del delito que hay que prevenir el delito desde dos pinzas. Por un lado, una prevención generalizada que tiene que ver con políticas de desarrollo, con oportunidades laborales y educativas, y además una prevención individualizada, es decir, que desde las escuelas se puedan identificar factores de riesgo individuales. Por ejemplo, juventud sin empleo y sin trabajo, violencia intrafamiliar, familias divididas, abuso de sustancias. Esos son los factores de riesgo que no necesariamente causan
de forma lineal que uno se vuelva delincuente, pero sí que hay, cuando empiezas a sumar ciertos elementos, hay personas que están más en riesgo que otras de tomar este estilo de vida. Claro. Luego, la realidad es que no vamos a ver un cambio de la estrategia del presidente López Obrador. Él ha puesto toda la carne al asador en la Guardia Nacional, y la realidad es que para resolver esta crisis no podemos seguir contando en ese tipo de bomberazos, ¿no? Que es sacar al ejército o crear una nueva policía, porque en realidad, si queremos resolver esto, tiene que ser una estrategia y un presupuesto diseñado a 20 o 30 años que ningún presidente quiere realmente definir y apartar con esa visión de largo plazo, porque al final, pues bueno, siempre que tenemos cambio de sexenio hay una operación para demoler todo lo que se hizo el sexenio pasado legislativamente, presupuestalmente. Entonces, realmente, pues la Guardia Nacional quedará en esto, se quedará en este mismo sexenio, y eso es lo que preocupa, ¿no? Que nunca hemos empezado lo que supuestamente detonó la guerra contra el narco, que es esta construcción seria, sistemática de las policías locales y de las fiscalías. Pues no nada más el Nintendo, las series, las narcoseries que uno de sus propagandistas produce, pero bueno, ese es otro tema. Oye, pusiste un tema que me parece muy interesante, que es el presupuesto. Se habla de que para este 2022 se están proyectando más de 140,000 millones de pesos para las Fuerzas Armadas, es decir, un presupuesto militarizado. Le está poniendo mucho recurso a la Secretaría de la Defensa, Víctor, mientras que, digamos, pues lo local, lo municipal, lo que tiene una primer respuesta, que es las policías municipales, pues quedan como que muy de lado, Víctor. El CIDE acaba de publicar un reporte muy interesante titulado El inventario de lo militarizado, donde hace un recuento de que en realidad el presupuesto para Fuerzas Armadas no solo es lo que viene etiquetado con el rubro de Sedena o de Marina, sino que además están abrevando de otros lados. En primer lugar, todo lo que se registre como presupuesto para Guardia Nacional, aunque en el papel pueda aparecer como destinado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en realidad va a acabar siendo ese dinero administrado por personal de Sedena. Y además, a nivel local y a nivel municipal hay muchos convenios. Los municipios pueden voluntariamente decir, bueno, estoy rebasado, entonces todo mi presupuesto que entra este año para temas de seguridad lo difiero a la Sedena, ¿no? Un poco para, digamos, como pagar por las labores de seguridad y que haya presencia del ejército, de la marina o del híbrido que es la Guardia Nacional. Pero en realidad, cuando empezamos a rastrear el dinero, las Fuerzas Armadas tienen incluso bastante más presupuesto del que aparece como directamente etiquetado como Sedena y Marina. Y lo que preocupa es que en realidad ya este presupuesto ni siquiera está orientado a temas de defensa, a fortalecer nuestras Fuerzas Armadas, a construir inteligencia militar, sino que se está haciendo para labores de seguridad pública. Entonces tenemos una Sedena y una Marina que realmente no están haciendo labores de defensa exterior y que por el contrario están haciendo esta labor policial que supuestamente iba a ser subsidiaria y que iba a ser temporal, y ya vamos a cumplir 2 décadas de guerra contra el narco. Y me imagino que con este presupuesto, pues no es que se acabe la estrategia aquí. ¿Cuál sería, ya estás planteando el riesgo, cuáles serían los riesgos de ponerle tanta recurso, tantas monedas a esa canasta de la Secretaría de la Defensa, independientemente de la fuerza, aunque estén subordinadas al comandante supremo? Pero estaríamos entendiendo una primera parte, se dejarían de hacer labores, en este caso de defensa, por hacer otras. Pero ¿cuáles serían los riesgos que estaríamos viendo ponerle tanto recurso a lo militar, Víctor? Hay que entender que la crítica a la militarización de la seguridad pública, y más aún a la militarización de la administración pública, no se hace en abstracto o solamente por molestar o por un afán parroquial de este es mi rancho y yo lo cuido nada más, sino que se trata de pensar en qué contexto ocurre esta militarización. Si esto estuviera ocurriendo en los Estados Unidos, donde sabemos que hay mecanismos de auditoría, donde hay un comité de servicios armados y un comité de inteligencia que pueden hacer temblar al general o el almirante de más larga data en las Fuerzas Armadas, yo no tendría tanto inconveniente, porque en ese sentido hay mecanismos de rendición de cuentas, hay mecanismos de transparencia, pero en México no tenemos eso. Del lado del Poder Ejecutivo tenemos a presidentes que se han limitado a adular a las Fuerzas Armadas en lugar de meter mano y de renovar. ¿Qué está ocurriendo con el monopolio del poder que tiene el Estado Mayor de la Defensa? Renovar el sistema educativo militar, digamos, eso no lo hemos visto con los presidentes. Hay una relación
simplemente de amor, en el que las Fuerzas Armadas son el crush del presidente, pero no vemos una reforma en la política de defensa. En segundo lugar, en el Congreso, nuestras comisiones de Marina, de Defensa, la Bicameral de Seguridad Nacional están de adorno, no tienen dientes, las secretarías reportan lo que les gusta, y el único control que ha habido, que es el Poder Judicial, ¿no? que sale a denunciar cuando hay casos de tortura, cuando está mal integrada una carpeta de investigación. Lo que vemos son reacciones como las del almirante Ojeda, secretario de Marina, de denostar públicamente al Poder Judicial. Entonces, en ese contexto se critica la militarización, y fuera lo que sea, si lo que viéramos en este sexenio es, bueno, es la Secretaría de Hacienda la que está apañando el poder, todos los recursos, bueno, entonces lo que habría es una preocupación de por qué un solo ente tiene ese monopolio, ¿no? En principio, la división de poderes y los checks and balances tienen esa lógica de que en la medida en que varios estén observando y todos los auditemos entre sí, es menos probable, no imposible, pero sí menos probable que alguien cometa un delito. Una pregunta para ir cerrando. Al principio hablaba sobre los factores de riesgo. Parte de la política de atender la violencia y la delincuencia generada desde el crimen organizado era precisamente atender lo que el presidente decía, los orígenes o lo profundo del origen de la violencia, ¿no? Y estos factores de riesgo. En este sentido, ¿ves coordinación para atender esto? Se habló mucho de Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas, y pues por lo menos estas dos, el impacto no ha sido tan contundente como se hubiera esperado, Víctor. Los programas sociales del presidente son asistencialistas y clientelares, en el sentido de que a la larga, después de 6 años de implementarse, realmente muy pocas personas van a acabar saliendo de la pobreza. Una cosa es recibir un ingreso adicional de 3 o 4 mil pesos, que además hay que cuidar cómo se distribuyen los programas. Te pongo un ejemplo: un programa que estaba mal diseñado en administraciones anteriores era el apoyo para aquellas personas que vivían en un domicilio sin suelo firme, ¿no? Que todavía tenían el suelo de tierra. Entonces, ¿por qué estaba mal diseñado ese programa? Porque entonces las familias decían, bueno, no voy a construir el suelo, no le voy a poner azulejo o cualquier otra cosa, porque entonces voy a dejar de recibir el subsidio. Entonces siempre es truculento y hay que tener mucho cuidado en cómo se evalúa o qué incentivos perversos podemos estar generando al momento de implementar este tipo de política pública. Los programas del presidente López Obrador van a paliar un poco la pobreza de algunas familias, pero no es un ingreso sustantivo, sostenido, que realmente vaya a sacar a una amplia porción de los mexicanos de la pobreza. Y en ese sentido, digamos, sí, en parte muy someramente está cubierto la parte de la prevención general, pero ¿dónde está la prevención específica del delito? Hoy no tenemos ni siquiera para pagarle a los maestros en escuelas públicas, ya no se diga que tengamos un psicólogo, un pedagogo que pueda tener ese contacto, ese monitoreo individualizado con los chicos. Entonces, en ese sentido, pues falta todavía mucho presupuesto y una atención integral también para monitorear el tema de la violencia, no solo desde una perspectiva punitiva y del uso de la fuerza, sino de cómo prevenimos, cómo podemos sacar sobre todo los jóvenes, que son estadísticamente quienes más suelen formar parte de las filas de la delincuencia a distintos niveles, qué les está motivando y qué les está llevando a tomar esa decisión y prevenirlo antes de que suceda. Claro. Sí, cada vez más jóvenes. Víctor, muchísimas gracias por este análisis. Especialista en Seguridad Nacional de la Universidad Panamericana, Víctor Hernández. Como siempre, seguimos al pendiente. Muchas gracias, Gabriel. Un saludo a todo nuestro auditorio.